Amén. Gracias, paz y misericordia sea con todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, quienes saluda un hermano en Cristo. Mi nombre es Fernando y desde Bolivia estamos siguiendo los estudios de la primera carta y de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Sean bienvenidos al estudio número 11, al tema número 11 de este estudio expositivo de la carta a los tesalonicenses. Hoy entrando al capítulo 5, capítulo que hemos titulado el día del Señor, un día inesperado, un día de juicio. Después de haber hablado y meditado y estudiado la semana pasada acerca del capítulo 4, la segunda parte, donde Pablo nos hacía a los tesalonicenses y a nosotros también ese llamado a la esperanza, de no dejar la esperanza que hay un arrebatamiento seguro, la esperanza bendita que Dios no nos ha puesto para ira, que Dios nos librará de la ira venidera, y Pablo reitera eso para que nosotros, la iglesia de Tesalónica en ese entonces y nosotros ahora, y la iglesia que vendrá después de nosotros, sepa y esté seguro que en Cristo Jesús tenemos esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza bendita de que un día la trompeta sonará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y Cristo mismo llevará a la iglesia juntamente todos para estar con Cristo para siempre. Y Pablo cierra las palabras del capítulo 4 con lo siguiente: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y de verdad damos gracias a nuestro Dios Padre, quien nos bendijo y nos sigue bendiciendo y nos dio esta esperanza bendita que en su Hijo, en Cristo Jesús, la iglesia no pasará la tribulación, porque Dios no nos ha colocado para ira, y hemos leído textos amplios donde nos dicen que nosotros, la iglesia, estamos reconciliados, tenemos paz para con Dios. Ahora diría Pablo en Romanos 8, no hay ninguna condenación para los que han encontrado gracia en Cristo Jesús a través de la fe. Así que hoy vamos a entrar al capítulo 5 y voy a pedir a mi hermano Joel que pueda alistarse el capítulo 5, versos 1 al 3, que son los versículos donde hoy vamos a poner la mirada. Sean bienvenidos una vez más a este nuevo estudio del capítulo 5. Hermano Joel, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 y al verso 3. Ahí donde tú estás, espero que tengas tu Biblia en la mano y nos puedas acompañar al estudio de la palabra de Dios. Hermano Joel, adelante con la lectura. Amén. Escritos están. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Pablo, en este capítulo 5, habiendo concluido el tema del arrebatamiento, el tema del orden del arrebatamiento, cuando él habla a la iglesia en Tesalónica que no se preocupen, que los muertos, ellos serán primeros en resucitar y también serán los primeros en ser transformados, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos juntamente arrebatados juntamente con ellos para esperar al Señor en el aire. Y aquí el capítulo 5, verso 1, empieza con un pero, y va a empezar a hablar de un día. ¿Qué día? Ahí lo va a decir: el día del Señor. La semana pasada dijimos que en el libro de Tesalonicenses, en la primera carta, Pablo utiliza muchas veces, múltiples veces, en este caso, 4 veces la palabra venida, venida. Pero en el capítulo 5, él va a utilizar un término conocido desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál? El día del Señor. Y en los estudios pasados hemos visto que cuando Pablo habla de la venida, no específicamente se refiere al evento de su segunda venida. Por ejemplo, en el capítulo 3, en el capítulo 2, perdón, hablaba del tribunal de Cristo, cuando él decía que en su venida yo me alegraré de ustedes, hermanos de Tesalonicenses, ¿por qué? Porque ustedes hicieron caso, perseveraron, amaron la fe y murieron por su fe también. Y él decía: yo, ustedes son corona mía, con la misma intención o elogio que diría también a los filipenses. Más abajo, el mismo apóstol Pablo diría que nos guardemos puros y santos, amándonos unos a otros en el día del Señor Jesucristo, para que nos presentemos irreprensibles, ¿no? Que la vemos versículos, Pablo dice, una presentación, cuando la iglesia será presentada a quién, a Dios el Padre, como la esposa, como el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pablo en el capítulo 4, versos
16 para adelante hasta el 18 hablaría de una venida también. ¿Cuál venida? En este caso, este evento conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, claramente vemos en toda la carta, solamente en esta primera carta, y lo vamos a ver también en la segunda carta, que el día del Señor, que es el tema central de la carta a los tesalonicenses, tiene etapas, tiene eventos, como lo decíamos. El arrebatamiento también es la venida del Señor Jesucristo. El empiezo del anticristo o la manifestación del anticristo también es parte de la segunda venida del Señor. Entonces tenemos que entender la segunda venida como eventos que tiene un comienzo y tiene un clímax, y el final, el desenlace del día del Señor es Cristo mismo viniendo en su segunda venida, colocando sus pies en el monte de los olivos. Por lo tanto, no hablamos de dos venidas, no hablamos de tres venidas, sino de una segunda venida después de la primera que vino, Jesús encarnándose en Belén. La segunda venida de Jesús conlleva eventos, partes o eventos, por así decirlo, que van a llegar al final, que va a finalizar con la segunda venida o la venida de Cristo aquí a la tierra. Entonces, Pablo hoy, o bueno, en esta carta, en este capítulo que vamos a estudiar, habla acerca de una cosa. Veamos el texto. Tesalonicenses capítulo 5, verso 1, empezaría diciendo el apóstol Pablo de esta manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. En otra versión diría de los tiempos, y acerca de los tiempos y las fechas o los momentos, ustedes no tienen necesidad de que yo los escriba. Amados hermanos, diría, ¿no? No es necesidad que yo les escriba. Ahora, en este versículo, la palabra tiempo que aparece ahí viene del griego que es cronos, y en esta parte voy a un poco abundar para aquellos que tal vez no tienen este conocimiento acerca de los dos tiempos que la Biblia utiliza. Uno de los tiempos es el cronos y otro de los tiempos es el kairos. Para aquellos que no lo sabían, el tiempo cronos mayormente se refiere al día, al año, al minuto, al tiempo, hablando de fechas en el cual el hombre se rige. Por ejemplo, el tiempo cronos en la Biblia siempre se relaciona con ¿qué? Con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, nosotros, tú y yo, estamos bajo esta ley. ¿Cuál ley? La ley del tiempo y el espacio, más Dios no. Entonces, el tiempo cronos, que aquí habla, el tiempo cronos, cuando Pablo dice, pero acerca del tiempo, es un tiempo cronos, acerca del cronos, voy a parafrasear un poco, acerca de la fecha, del momento exacto, de los años, del tiempo exacto en que va a pasar lo que ahorita va a describir, ustedes no tienen idea de que yo os escriba, nada está diciendo, nada que ver del cronos. Pero hay un tiempo también en la Biblia al cual se le dice kairos. Ahora, ¿qué es kairos? Así como el cronos, espero que me pongas atención, así como el cronos es un tiempo que define y se relaciona con el hombre, con el ser humano, el tiempo kairos es el tiempo que se relaciona con Dios y bajo la voluntad de Dios. Repito una vez más, el tiempo cronos se relaciona con el hombre, con la persona, y el tiempo kairos se relaciona con Dios. Ahora, el tiempo kairos no es un tiempo de fechas, de años, de un momento marcado por un calendario, sino que el tiempo kairos mayormente se refiere al tiempo oportuno, al tiempo exacto, al tiempo pleno y al tiempo perfecto. Déjame repetir una vez eso más, una vez más. El tiempo kairos en el cual Dios se maneja no es un tiempo de fechas, no es un tiempo de años, no es un tiempo de calendarios, como lo es el cronos. El tiempo kairos en el cual Dios se maneja es un tiempo, el tiempo oportuno, el tiempo adecuado, el tiempo exacto, el tiempo pleno. Recuerden una vez más, Dios, como actúa en el tiempo kairos, el tiempo de Dios es perfecto, es pleno y es oportuno. Espero que hasta ahí me hayas entendido. Hermano, pero podemos continuar hablando acerca de esto, claro, y vamos a tener ejemplos, así que voy a pedir ahí a mi hermano Joel, vamos a dar algunos ejemplos para que tú puedas distinguir eso. Si tú no lo sabías, este es un dato importante que hoy espero que podamos aportar a tu estudio y a tu conocimiento acerca de lo que la Biblia habla acerca de los tiempos cronos y los tiempos kairos. Así que vamos a empezar, hermano Joel. Te pido que te alistes. Levítico capítulo 23, verso 4 al 5. Levítico capítulo 23,
verso 4 al 5, vamos a empezar con el tiempo cronos. Una vez más, el tiempo cronos es el cual el hombre se rige, fechas, años, al tiempo calendario al cual el hombre se rige. Repito, Levítico capítulo 23, verso 4 al 5. Ahí vamos a escuchar la palabra tiempo y tú vas a ver claramente que ahí se refiere a fechas, a fecha calendario al cual el hombre se rige. Escucharemos Levítico capítulo 23, verso 4 y el 5. Adelante con la lectura. Escrito está. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascuas de Jehová. Amén. Amén. En Levítico 23, Dios, a través de Moisés, está estipulando, está mandando, está ordenando qué cosa, las fiestas judías, y claramente solamente en ese texto, porque hay amplitud de texto ahí en ese mismo capítulo donde dice tal fiesta está al año, a tal final del mes, y les da fecha para que el hombre, perdón, para que el pueblo de Israel pueda guardar, pueda celebrar ¿qué cosa? Las fiestas judías. Ahí el tiempo, ¿cuál es? El tiempo Kairos, el tiempo en el cual el hombre va a esperar. Por ejemplo, una fecha, una fiesta judía tenía que esperarse a tal momento, a tal fecha, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para cumplir o guardar o celebrar la fiesta a la cual Dios a través de Moisés está ordenando al pueblo de Israel. Entonces vemos ahí un tiempo cronos, al cual el hombre se rige. Vamos a un ejemplo más. Isaías capítulo 46, verso 9. Repito, Isaías 46, verso 9. Ahí vamos a este segundo ejemplo más, para que un poquito podamos aceptar esto, ¿no? Aceptar el tiempo cronos y poder entender también que la Biblia habla de estos dos tiempos, cronos y kairos. Ahorita vamos a entrar también el ejemplo del tiempo kairos, así que no te preocupes. Isaías 46, 9. Repito, Isaías 46, 9. Adelante con la lectura. Isaías 46, 9. Amén. Escrito está. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Amén. Como ustedes saben bien, tanto el profeta Isaías como el profeta Jeremías tenían una particular que la tenían la mayoría de los profetas, tanto profetas mayores como profetas menores. ¿Cuál? Siempre los profetas levantó Dios para que, para reprochar, para hacer volver de su mal caminar, de su idolatría, aquí en al pueblo de Israel. Y en este caso no va a ser distinto porque el profeta Isaías en el capítulo 46 está hablando de parte de Dios, las palabras de Dios, y está hablando al pueblo, está reprochando al pueblo porque el pueblo se había postrado, se había inclinado a la idolatría de dos dioses, entre comillas, tanto Bel como Nebo, que en la época eran dioses famosos a los cuales los judíos se habían desviado y está haciendo Dios a través del profeta Isaías un reproche, un reclamo a Israel, a la casa de Israel y les dice, ¿no? Ahí en el verso 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved a vosotros, volved en vosotros, prevaricadores, 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Y Dios les está diciendo, mira, ustedes tan fácil se van a los ídolos, tan fácil se van a estos dioses falsos, y en el contexto, dioses que uno puede cargar en el asno, en la mula, puede llevar a otro lugar, dioses al que tú les hablas, no te responden, dioses al que tú le pides y no hay nada. Y bueno, diría en el verso 8, tengan vergüenza de lo que están haciendo, vuelvan a cómo eran ustedes. Es más, Dios a través de Isaías le diría, miren, acordaos, acordaos de esto y tener vergüenza. Y también acordaos de que de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, todo lo que yo diría Dios hice con sus padres, hice con sus progenitores, hice con los patriarcas, acordaos de eso. Y en el verso 9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, diría Dios. ¿Qué tiempos?
los tiempos cronos. ¿Cuál tiempo cronos? Aquellos años, aquellos momentos, aquellos eventos, los cuales Dios siempre fue fiel con la casa de Israel, aunque Israel siempre endureció su corazón, siempre fue en rebeldía con Dios. Dios le está mandando, acuérdense de esos cronos, de esas fechas, de esos años, de esos momentos en los cuales yo, Dios, su Señor, que los sacó de Egipto, de esa esclavitud, yo siempre estuve con ustedes. Acuérdense de esos tiempos. Dios está haciendo un reproche, me gustaría hablar de esto, pero solamente quería agarrar esa parte. ¿Cuál parte? Cuando Dios dice, acuérdense de los tiempos, ahí el tiempo es tiempo cronos, de los momentos, de aquellas fechas, de aquellos eh, años, de aquellos días en los cuales yo, Dios diría, fui fiel con ustedes y así ustedes vuélvanse a mí, diría más adelante. Entonces ahí vemos el tiempo cronos y yo quiero que tú mismo hagas el estudio, hagas este ejercicio para que tú puedas en tu lectura poder ir buscando cuál es un tiempo cronos en el cual claramente el contexto te va a ir guiando en un tiempo de fechas, de momentos, de, de tiempos en los cuales el hombre se va a ir dirigiendo, ¿ya? Entonces ahí vemos el tiempo cronos y una vez más el texto que estamos leyendo mientras mi hermano alista Hechos 1, 8 al, perdón, Hechos 1 al 8, mientras se alista ese texto, el texto de hoy, el versículo de hoy de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, cuando Pablo diría, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, las fechas, está hablando de un tiempo cronos. Le está diciendo a ellos, ustedes no necesitan las fechas, no necesitan los momentos exactos, no necesitan el día saberlo, le está diciendo. ¿Por qué? Y más adelante vamos a ver. Hoy día, ahora solo estamos poco disfrutando esto acerca de los tiempos cronos y kairos. Ahora entremos al tiempo kairos, ¿ya? Una vez más, mientras alista Hechos capítulo 1, verso 8. El tiempo kairos es un tiempo en el cual Dios se maneja. En fechas no, en días tampoco, en años no. Entonces, ¿cómo? En el momento adecuado, en el momento preciso, en el momento pleno en el cual Dios va a actuar. Repito, ese es el tiempo kairos. Vamos a ver un tiempo kairos. Hechos capítulo 1, verso 8. Ustedes saben muy bien que Jesús se está despidiendo de los discípulos para después decirles que se quedan ahí esperando al Espíritu Santo que descenderá en Pentecostés, pero antes ellos hicieron una pregunta. Escucharemos el texto. Hechos, capítulo 1, verso 8. Adelante con la lectura. Escrito está. Pero os recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. En Hechos capítulo 1, ahí Jesús, antes de la ascensión, me gustaría leer el verso 7, perdón, verso 6, diría lo siguiente, antes de ver el 8. En el 6 diría, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, los que se habían reunido eran judíos, ojo, eran judíos, y se habían reunido y le preguntaron algo al Señor Jesucristo. ¿Qué le dijeron? La pregunta ¿cuál fue? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían saber la fecha. ¿Este es el momento? ¿Es ahora, Jesús? Cuando tú ahora volverás el reino a Israel, como los profetas lo predijeron, como Dios lo prometió a Israel. ¿Es ahora, Señor? Y mira la respuesta de Jesús. Y dijo, verso 7, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Ahí el tiempo es tiempo kairos. ¿Qué le está diciendo Jesús? A ustedes no les interesa, no es necesario que ustedes sepan qué cosa, el tiempo kairos, el tiempo en el momento adecuado en el cual Dios actuará, mi Padre actuará, porque añadiría Jesús, diría, no os toca a vosotros saber los tiempos, los kairos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, en su sola autoridad. Voy a parafrasear un poco esto. Jesús estaría diciendo, miren, si hay un reino, si hay un momento, sí va a haber reino y sí se va a instaurar el reino y sí el Mesías, en este caso Jesús, va a sentarse en el reino de Israel y gobernará las naciones tal cual los profetas lo profetizaron y se vino enseñando y esperando la casa de Israel. Pero Jesús está diciendo alto, alto. Ustedes quieren saber si es ahora, si es el cronos. Pues no, tampoco es necesario que ustedes lo sepan. ¿Por qué? Porque ese tiempo, ese momento, es un tiempo que mi Padre lo tiene ya guardado y no se refiere a fechas, no se refiere a años, a días, sino que es un momento exacto, es un momento adecuado en el cual
el Padre dirá, es ahora. Ve, hijo, vuelve a la tierra y pondré, como dice Salmos capítulo 2, pondré, pídeme las naciones y te las daré. Es ahora cuando tú las regirás con vara de hierro y tú te sentarás en el templo cabeza de las naciones. Jesús estaría diciendo, ese es un tiempo, no cronos, es un tiempo kairos en el cual mi Padre tiene la sola potestad. Vamos a un ejemplo más, el mismo Mateo capítulo 24, verso 36, Mateo 24, verso 36, y voy a pedir a mi hermano Joel que pueda irse a Mateo 24, mientras yo me voy a Gálatas capítulo 4, verso 1 al 2. Si usted está anotando los textos, no se preocupe, tal vez estamos corriendo por causa del tiempo, pero el video queda grabado, así que le animo a que pueda volver a escuchar y si se ha perdido algunos detalles, pueda usted volver a anotarlos. Ya, entonces vamos a Mateo capítulo 24, versículo 36, y creo que este texto es muy, pero muy conocido. Adelante con la lectura. Mateo 24, verso 36. Escrito está, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Cuando Jesús en Mateo 24 está hablando de la profecía, del tiempo de la tribulación, del día del Señor, que hoy vamos a entrar en detalle en eso, él mismo dice, mira, pero del día y de la hora, del tiempo cronos, que la mayoría quiere saber, no, ni yo lo sé, ni el Padre lo sabe, ni los ángeles lo saben. ¿Por qué? Porque es un tiempo kairos. Así que con esto podemos desenmascarar a cualquier persona, apóstol, profeta, pastor, líder que quiera intentar, ¿qué cosa? Buscar, rebuscar, colocar fechas, días, horas, minutos, segundos en la cual Cristo viene. No se puede. ¿Por qué? Porque no es un tiempo kairos. Perdón, no es un tiempo cronos. Es un tiempo kairos. Y el tiempo de Dios, ni tú lo sabes, ni yo lo sé. Y el mismo que se diría, ni yo lo sé. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el cual Dios el Padre actuará mandando a su Hijo. Él dirá, es ahora. Espero que me estés entendiendo. Con esto llamo a la reflexión a todos los hermanos y hermanas que tal vez por distintas enseñanzas estamos pensando y buscando y rebuscando y calculando que un día es 1000 años, los 120 jubileos, etcétera. Basta de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos cierra el cronos. No podemos saberlo y no lo vamos a saber por más que tú hoy digas, se incrementó la maldad, subieron los terremotos, se incrementó las pandemias, etcétera, las guerras y todo eso, no podemos saber que Jesús puede venir al año o al siguiente año, no lo sabemos, por más que el tiempo tú lo veas cambiante, diferente, más, pero más alarmante, tú no puedes como creyente, como cristiano decir, ya será el año, Cristo viene. No, ¿por qué? Porque el tiempo cronos no lo sabemos, porque está en un tiempo kairos y el tiempo de Dios ni tú lo sabes, ni yo lo sé. ¿Por qué? Porque está bajo la autoridad de Dios el Padre. Lo único que sabemos que será un tiempo adecuado, un tiempo preciso, un tiempo exacto en el cual Dios el Padre mandará a su Hijo y empezará la tribulación y la gran tribulación. Así que no perdamos tiempo porque la Biblia nos cierra esa puerta al cronos, sino nos manda a ver el kairos. Señor, será en tu tiempo, bajo tu voluntad, bajo tu ordenanza, cuando tú desde los cielos mandes a tu Hijo, así será. Pueden pasar 20 años, pueden pasar 50 años, pueden pasar 2000 años sin que Cristo venga. Pero algo es seguro, lo que aprendimos la semana pasada, Él vendrá. Esto es inevitable. Muy bien, Dios nos está mandando, y Pablo también, como lo vimos la semana pasada, a que no busquemos las fechas, a que no esperemos con fechas, con años, sino que esperemos que algo va a pasar. Es inminente, es inminente. De aquí a 20, 50, a 2 años, mañana, la siguiente semana, va a pasar, porque es inminente, porque está en el tiempo kairos. Algo que añadir a esto. Cuando entendemos el tiempo kairos, entendemos muchas cosas y dejamos el fanatismo
Dejamos de ver los terremotos, dejamos de ver los cálculos, dejamos de leer libros, entre comillas, de falsos maestros que están colocando fechas, horas y días diciendo que ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. No, 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 no. La Biblia nos manda, nos cierra esa puerta a ustedes que no es necesario, no les incumbe saber los cronos. Entiendan que está en tiempo Kairos, en el tiempo de Dios el Padre. Ni aun los ángeles lo saben. ¿Tú te crees más cercano o más con más sabiduría que un ángel? Por favor, ahí hay que tomar un poco de madurez cristiana y apegarnos al texto bíblico. Ahora, alguien dirá, hermano, y entonces Dios el Padre es el que va a enviar al Hijo así como lo hizo la primera vez. Claro que sí. ¿Tenemos evidencia? Sí. Vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 1. Repito, Gálatas, capítulo 4, verso 1. Gálatas, capítulo 4, verso 1. Permítanmelo leer a mí el texto. Gálatas, capítulo 4, verso 1 al verso 2. Gálatas capítulo 4, verso 1 al 2, la palabra del Señor dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Voy a parafrasear esto para que tú entiendas. El capítulo 3, del 19 para adelante, Pablo está haciendo una similitud acerca del propósito de la ley. Y la ley dice en este capítulo que era nuestro ayo, era como nuestra nodriza que nos tomaba de la mano y nos llevaba hacia quién, hacia Cristo. Pablo en el contexto está hablando del propósito de la ley. ¿Qué propósito tenía la ley? Guiarnos, hacernos ver que éramos pecadores y decir, a ver, voy a parar un poco, a ver, no, tú no necesitas de la ley, te voy a llevar a que seas salvo y te va a llevar a Cristo. La ley era una nodriza, era solamente nuestro ayo que nos tomaba de la mano y nos decía, necesitas salvación. ¿Y dónde nos lleva? A Cristo. Ese es el propósito de la ley. Muy bien. Y Pablo va a hacer una similitud. Mira, le digo, va a hacer una similitud. Por ejemplo, un padre que tiene un hijo, dice, obviamente las cosas del padre, todo va a ser para el hijo, ¿no es cierto? Pero Pablo está colocando, voy a parafrasear para que entiendas, está colocando este ejemplo. Mira, si ese heredero, si ese hijo de ese padre que tiene una heredad grande es menor, esto debía un niño, ¿qué va a pasar? Él va a crecer, obviamente va a heredar todo, sí, pero es niño, entonces va a estar bajo el cuidado de quién? De nodrizas, de tutores, de curadores, y se va a hacer semejante a ellos porque todavía no es el heredero, dice Pablo. Pero va a llegar el tiempo cuando él va a crecer en una fecha adecuada, cuando el padre diga, hijo, creciste, ahora es, todo lo mío es tuyo. Espero que me estés entendiendo. Esa semejanza está haciendo Pablo. Llegará el día en que el padre dirá, ahora es, hijo, toma toda mierda. Con eso en mente, el versículo 3, escucha lo que dice. Así también, comparación con la analogía de hace un momento, nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Verso 4. Pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, ahí subraye tiempo, ahí es el tiempo kairos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ahí Dios el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y quiero asentarme en esto, que sería un lindo estudiarlo en algún momento acerca de estos tiempos. De ahí es porque diferimos y de muchos textos más que de la Trinidad Dios el Padre es en que encabeza los tiempos oportunos, los kairos. ¿A qué me estoy refiriendo? No es que Jesús dijo, mira, Padre, creo que ya es hora de ir a nacer en Belén, creo que ya es tiempo de que vaya y pueda predicar el reino que va a Israel, creo que ya es hora, Padre. No, 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 no. Dios el Padre envió, ese es un tiempo kairos, ahí vemos que Dios el Padre siempre tiene la supremacía en el sentido de designar tiempos y designar ocasiones y eventos para la humanidad. En este sentido, ¿qué estamos diciendo? Que Dios el Padre en la primera venida de Jesús fue Él quien dijo, ahora. Lo veíamos viendo ya todo desde Génesis 3:15, desde el protoevangelio, todos los libros, salmos, profetas menores, profetas mayores, libros sapiensales, vemos cómo Jesús
vamos viendo la silueta, la sombra de Jesús por todo eso, ¿no es cierto? Pero ya Dios el Padre dijo, ahora es, este es el momento. ¿Qué te hace pensar eso? Que el momento de Dios no solamente es un momento exacto, sino que Dios mismo, Dios el Padre, prepara el camino para que su Hijo venga la primera vez. De la misma manera, en la segunda venida, será un tiempo kairos, cuando Dios el Padre dirá, ahora es, ve, trae a tu iglesia y derramaremos la ira del Cordero. Espero que me esté dejando entender. Ahí repito una vez más, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, ahí es el tiempo kairos. Dios envió a su Hijo. No es que Jesús dijo, Padre, ahora es. A ver, ángeles, hágales de acuerdo a mi Padre, estoy para hacer un poco que ya es, háganle ver la agenda. No, no, Dios no se maneja en tiempos de fechas, no se maneja en tiempo de calendario como nosotros. Dios se maneja en tiempo kairos, y voy a repetir eso. Kairos, momentos adecuados, momentos oportunos. Espero que me hayas podido entender esta parte. Hay algunos textos más, vamos a ir viendo más adelante. Espero que hayas entendido esta parte. Volvemos al texto de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Y Pablo diría, pero acerca de los tiempos, las fechas, los momentos que ustedes ven en el tiempo calendario, no tenéis nadie que os escriba nada. No les voy a escribir fechas, cuándo va a pasar. ¿Por qué? Ahí vamos a entrar al versículo 2. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, ¿por qué no tiene necesidad de saber el tiempo cronos, las fechas, el tiempo exacto? ¿Por qué? Porque la venida del Señor será inminente, perdón, será inesperado, sorpresivo. De ahí que hemos colocado el título, el día del Señor, un día inesperado. ¿Qué le está diciendo Pablo a los tesalonicenses? Número uno, miran, los cronos, las fechas, el tiempo, el calendario, no tienen necesidad de que sepa. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que ese día será sorpresivo, inesperado, pero para la iglesia no, sino para ellos, que ahorita vamos a entrar en ese versículo. En esta parte quiero sentarme en esto. No necesitamos saber los tiempos, los cronos, porque la venida de Cristo es en una relación, en tiempos de relación de tiempos o fechas, más el día del Señor. Una vez más, Pablo aquí alza este título. ¿Cuál? El día del Señor. Qué interesante que Pablo no hable venida como lo ha ido hablando en los versículos o capítulos anteriores, pero en esta parte Pablo dice el día del Señor. Y nosotros, y ustedes que tienen su Biblia, sé que han escuchado este término o otro término semejante a este, ¿cuál es? El día de Jehová, el día del Señor. ¿Y alusión a qué hace? Y eso es lo que vamos a entrar ahora. Pero antes de entrar a esto, quiero asentar esto. Pablo les dice a los tesalonicenses y a nosotros también, el tiempo cronos no es para ustedes. No es necesario que les escriba. Porque ustedes saben una cosa, hablando del día del Señor, ojo, que ese día va a ser un día sorpresivo. Va a ser un día inesperado. De ahí que Jesús diría en Mateo 24 que como los habitantes de Sodoma y Gomorra se estaban dando en casamiento, comiendo y bebiendo, y vino el diluvio y los mató a todos. Jesús en Mateo 24 no quiere hablar de la situación moral de este tiempo, porque mucha gente dice, mira, cómo estaba ahí el tiempo de Noé, comían y ahora qué estamos haciendo, comiendo, bebiendo, estamos dando un descansamiento, estamos haciendo lo mismo. No, Jesús no quiere hablar de la moralidad, Jesús quiere colocar un punto. ¿Cuál punto? El día y la hora, velad porque no sabéis qué día y qué hora vendrá el Hijo del Hombre, ¿sí o no? Eso es lo que leemos en Mateo 24. Jesús quiere reflejar un punto que el apóstol Pablo también lo sabe y lo está enseñando a la iglesia. ¿Cuál? Que ese día será inesperado, sorpresivo y también será de manera eh, sorpresiva, ¿no es cierto? Inesperado, nadie lo puede saber. Por eso compara como un ladrón en la noche. ¿Quién espera al ladrón? Nadie, no es que alguien coloca y dice, señor ladrón, te espero tal fecha, tal día, ver, ahí va a estar mis cosas, llévatelo. No, nadie hace eso, ¿no es cierto? El ladrón viene en el momento inesperado, ¿no es cierto? Sorpresivo, tanto que nos sorprende. Pablo y Jesús en Mateo 24, como en Tesalonicenses 5, ¿qué están connotando?
que será un tiempo, perdón, un día inesperado, sorpresivo, que los agarrará ahí. Muy bien, quiero usar este término, el día del Señor. Siempre se atribuye este título para describir el día del derramamiento del cáliz de la ira sobre esta tierra. Mucha gente, mientras nuestros hermanos se van alistando los textos, hermano Joel, por favor, Ezequiel capítulo 30, verso 1 al 3, Ezequiel capítulo 30, verso 1 al 3. Mientras va listando el texto, yo quiero aquí hacerte ver lo siguiente. No pases de alto, y eso es lo hermoso de estudiar un libro de manera corrida, siguiendo la ilación de cada texto en su contexto, viendo el propósito del libro, porque cuando leemos solamente textos sueltos y no el libro entero, nos perdemos detalles como este, como el día del Señor, y alguien en su estudio corto, a veces solamente leemos para refutar muchos Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, y alguien dice, mira, aquí habla del arrebatamiento, sí, pero también habla del día del Señor, del día de la tribulación, por lo tanto la iglesia pasará a la gran tribulación, pero cuando no vemos el marco, el trasfondo, la ilación que el autor, en este caso Pablo, quiere hacer, no nos perdemos detalles como este. ¿Cuál? La diferencia en que él habla venida, 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 pero Pablo aquí cuando va a hablar del tiempo de la tribulación, que dice el día del Señor. Qué clarito, ¿no? ¿Y en dónde nos va a llevar eso? Pues al estudio del Antiguo Testamento, donde los profetas mayores y menores veían, connotaban y hacían una gran connotación, importancia a este día. ¿Y cómo lo reflejaban? Un día de paz, tranquilidad. ¿Cómo? Leamos los textos. Ezequiel capítulo 30, verso 1 al 3. Y tú vas a entender claramente que Pablo habla del día del Señor. ¿A qué evento se refiere? Al tiempo conocido como la gran tribulación. Un tiempo llamando su cáliz, su ira al mundo entero. Repito, Ezequiel capítulo 30, verso 1 al 3. Adelante con la lectura. Escrito está. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Amén. Hermano Joel, por favor, búscate ahí al profeta Joel también. Joel capítulo 2, verso 1 al 2. En Ezequiel, el profeta Ezequiel, un profeta que se levanta en el exilio de la casa de Judá a manos del rey Nabucodonosor en Babilonia, exilado 70 años, como lo predijo Jeremías. Ezequiel se levanta, un profeta ahí también, donde va a profetizar muchas cosas y él también va a ver muchas visiones. Y en muchos de estos temas que Ezequiel habla, hay uno en el cual se refiere siempre a la ira, a la ira, a la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la nación de Israel no solamente no se sentía incómoda, no solamente no se sentía a gusto, no solamente no se entristecía porque Jerusalén, su tierra, la tierra prometida, había quedado desolada, habían destruido el templo. No, los judíos que estaban haciendo exiliados en Babilonia, casándose con los propios babilonios, uniéndose con ellos, aceptando a sus dioses, adorando en este caso al rey de Babilonia, etcétera. Había como un conformismo y no se sentían tristeza. El único que siente tristeza es Daniel, cuando en Daniel capítulo 9 él dice, Señor, yo miro atrás, veo lo que quedó de nuestro reino, yo extraño mi tierra, yo no soy aquí, por más que Daniel estaba acostumbrado, servía a varios reyes, sirvió él, pero él nunca sintió ese apego a una nación gentil. Él era judío que servía a un Dios vivo y verdadero, mas la nación se había corrompido, volteando el rostro a Dios y dándole el rostro a Babilonia. En ese momento, Ezequiel, uno de los profetas, se levanta y anuncia algo en medio de todo esto y dice, mira, lo que dijo nuestro hermano Joel, y dijo, vendrá un castigo, hay un juicio, no solamente para ustedes, sino también para las naciones, porque las naciones como ustedes están volteando el rostro a Dios cuando Dios, a través de ustedes, quiso una vez más dar bendición, no solamente a Israel, sino también a las naciones. Por eso escogió a Israel y el pueblo escogido, quien se supone que tenían que llevar
la ley, los mandamientos, la santidad, la obediencia a Dios, estaba haciendo lo contrario. Y Ezequiel profetiza, hay un día de juicio, hay un día de castigo, el día de Jehová. Permítanme leer a mí Isaías, vemos a un profeta también mayor, Isaías capítulo 13, verso 9 al 1, al 11, permítame leerlo a mí también. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y los luceros no darán más su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su esplendor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que se cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¡Wow! ¡Qué impresionante! No sé si te lleva a un libro esto que veíamos, el sol no dará su luz, las lumbreras ya no darán el sol se oscurecerá, la luna ya no dará su esplendor. ¿No te recuerda algo? Obviamente nos recuerda que Apocalipsis, las trompetas, las copas, los sellos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el día del Señor, el día de Jehová, que Pablo habla en capítulo 5, verso 2 de Tesalonicenses, se refiere a este día, al tiempo de la tribulación y la gran tribulación, cual Jesús dijo, no habrá, no la hubo, ni la habrá. Repito una vez más. Cuando leemos, estudiamos el libro paso a paso, capítulo por capítulo, versículo a versículo, nos damos de cuenta cómo el autor, el escritor, en este caso Pablo, se refiere, sí, al día del Señor, pero claramente vemos que él habla de eventos distintos, arrebatamiento, tribunal, presentaciones en el gran trono blanco, y ahora el día del Señor, el tiempo conocido como la gran tribulación, que yo lo vemos en el Antiguo Testamento claramente, el día de Jehová, como profetizó Ezequiel, en este caso como está profetizando Isaías, y vemos ahí qué cosa, la armonía de las escrituras. Por eso a ti te animo, tú que quieres estudiar Apocalipsis, entender Apocalipsis, no vayas a Apocalipsis directamente, sino da una repasada, una lectura, una estudiada, rumea qué cosa, los profetas mayores y profetas menores. No te saltes a Apocalipsis, sino ve hasta atrás. ¿Dónde? Incluso empiezas desde el Génesis, porque desde ahí va a irse cimentando, ¿qué cosa? Aquel día. Repito una vez más para ustedes que el tema central de la Biblia no es la salvación, más es el establecimiento del reino de Dios, como lo conocemos tú y yo en este tiempo, el reino milenial. Así que antes de entrar al reino milenial, el mundo sufrirá de este tiempo conocido como el día del Señor. Y repite estas palabras, dice Dios, y ese día castigaré al mundo, porque por su maldad, te das de cuenta, la iglesia no va a estar, porque la iglesia tiene paz con Cristo, tiene paz, perdón, en Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué mal hicimos nosotros? Vestirnos como alguien diría un pastor X, no voy a decir el nombre, por vestirse mal, se van a quedar, por usar pantalón, se van a quedar las hermanitas que se maquillan, incluso escuché, ya estamos yendo al extremo, que se hacen base, que se hacen tinte, se van a quedar para siempre. ¿Estamos enseñando nuestra postura o estamos enseñando Biblia? Y la Biblia dice que nada nos puede apartar del amor del Señor, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor del Señor. ¿Por qué? Porque si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? ¿No es cierto? Jesús diría en el Romanos capítulo 5, más ahora hemos sido reconciliados, tenemos paz para con Dios. Y en Efesios diría el mismo apóstol, diría Pablo, diría que hemos sido aceptados en el amado, ¿no es cierto? Y ahí vemos a veces tristemente la ignorancia de muchos hermanos, y lo digo con mucho respeto, para que podamos, ¿qué cosa? No predicar lo que pensamos, lo que estamos viendo, sino predicar la palabra de Dios. Y ojo, no estoy alentando con esto a que las hermanas se pinten, no estoy alentando con eso, sino que pongamos la mira en lo que la Biblia dice. Muy bien, coloquemos la mira en lo que la Biblia nos está enseñando y nos dejemos formar el carácter a través de su palabra. Y el texto dice claramente, en ese día castigaré a quién? Al mundo. Y recuerda que tú y yo no somos del mundo, somos, nuestra ciudadanía está allá, en los cielos, somos ciudadanos del cielo. Y dice, por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese ¿qué cosa? La arrogancia, ¿de quién? De los soberbios.
y abatiré, ¿qué cosa? La altivez de los fuertes. Yo pregunto, ¿la iglesia es soberbia? Es altiva, ¿no? La iglesia constantemente está doblando rodillas, pidiendo a Dios perdón, como diría aquel eh, cobrador de impuestos cuando está orando ahí, diría, Señor, sé propicio de mi pecado. No tendría que haber esa altivez que ya todos los libros del apóstol Pablo nos llaman a qué cosa, a la humildad y a la mansedumbre. Y el mismo Jeremías, capítulo 9, si no me equivoco, diría, a ver, la gente, voy a parafrasear un poco, a ver, si la gente se está ahí alzando, ahí se está vanagloriando de que soy sabio, de que soy rico y de que soy fuerte. Y Dios diría, no, 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 a mí no me impresiona eso. Si alguien tiene de qué gloriarse, si alguien tiene de qué jactarse, que se jacte de esto, de que me entiende y me conoce, diría Jeremías capítulo 9 para adelante. Entonces, nosotros como creyentes, como hermanos que profesamos la fe y nos ordenamos, nos dejamos guiar por las escrituras, ¿qué decimos a Dios? Señor, sé propicio de mí. Antes éramos ignorantes, antes no conocíamos de Dios, pero ahora que conocemos, ¿qué hacemos? Cada vez, hermanos, y los hermanos que están aquí son testigos de eso, cada vez, desde el capítulo, versículo que hemos abierto, este libro, esta carta del apóstol Pablo a Tesalónica, cada vez nosotros nos sometemos, miramos a Dios a través de su palabra y nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. El tema anterior del arrebatamiento. Gracias, Señor. No es que nosotros levantamos, como alguien diría, un pastor X diría, aquellos que se alzan, se creen especiales porque se van a ir. No, el arrebatamiento no es para, me voy a ir yo, ustedes van a pasar, quédense. No, el arrebatamiento es una esperanza que te hace andar en humildad, en mansedumbre, en amor, dando gracias a Dios cada día, cada momento, diciendo, Señor, gracias, porque en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, tú has provisto una salida para nosotros. No lo merecíamos y no haremos nada para merecerlo, pero tu amor es tan grande que tanto así tú nos vas a librar del tiempo de la ira, no por nosotros, no por nuestras obras, sino por Cristo, por tu Hijo amado. Eso es la esperanza. Y ahí la arrogancia, la soberbia se queda a un lado. Nosotros no nos sentimos soberbios, no somos mejor que usted que está ahí tras la pantalla, no lo somos. Somos simplemente pecadores arrepentidos, que fallamos, que estamos congregándonos, leyendo su palabra para que Dios nos perfeccione. ¿Somos infieles? Sí, pero bendito sea que Dios, así como lo fue con la nación de Israel, es fiel con la iglesia. Gracias por eso. Más vemos a Dios, más débiles somos. Más vemos a Dios, su grandeza, y más pequeños somos. Mientras vemos el poder de Dios, nosotros vamos menguando. Y eso es lo que la palabra hace. Hace que tú vayas muriendo poco a poco. Tu orgullo, tu soberbia, tu fuerza queda a un lado. Porque ves a Dios y te quedas en el suelo, doblando rodillas y dando simplemente gracias a Dios por un día más de vida, por el pan de cada día y porque Él es fiel. Eso es la iglesia. En el contexto vemos este día que contra el mundo, su pecado, su iniquidad. Si tú eres creyente, cristiano, mucho ojo con cómo estás viviendo. Cuidado con la soberbia. Cuidado con la ignorancia. Recuerda lo que dijo el profeta. Este pueblo por falta de ignorancia pereció. Cuidado. No te sientas conformista porque vas a una iglesia, porque tienes tu Biblia a la mano. Eso no te hace cristiano. El que te hace cristiano es que tienes a Cristo morando en ti y Él te guía. Recuerda que sin Él no somos nada. Así que es tiempo de meditar. Ahí vemos ahí claramente que el día del Señor es un tiempo de ira terrible. El sol se apagará, las estrellas no darán su luz, la luna ya no dará su resplandor. Claramente está apuntando al tiempo que el apóstol Juan Amado nos grafica, pero de una manera clara en Apocalipsis. Vamos a Joel capítulo 2, verso 1 al 2. Repito, estamos viendo el día del Señor, el día de Jehová. Joel capítulo 2, verso 1 al 2. Adelante con la lectura. Joel capítulo 2, verso 1 al 2. Escrito está.
Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombras. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Amén. Amén. Mientras mi hermano Joel buscas Abdías, capítulo 1:15, repito, Abdías 1:15, y quiero un poquito marcar esto, lo que un profeta menor, en este caso Joel, también va a hablar acerca de este día, para no hacerte larga la historia del libro de Joel. Joel está hablando a un pueblo Israel judío duro de servir a la idolatría, volviéndose a los dioses, volviéndose a la inmundicia de los gentiles paganos. Está llamando a un pueblo porque en ese momento Dios había castigado al pueblo de Israel con langostas, con plaga de langostas que estaban consumiendo completamente los pastillos, los sembradíos, las cosechas, los alimentos. Era un tiempo grande y Joel llama a qué cosa, al arrepentimiento, tocar trompetas, ayunemos, proclamad ayuno, vengan los sacerdotes, oremos a Dios para que nos perdone y Él pueda ya no traernos este castigo, sino traernos qué cosa, consolación. Y ya en el capítulo 2, Joel va a hablar de otro castigo, hablando de un pueblo que vendría contra la casa de Israel. Diría, viene un pueblo y este es un pueblo, Joel diría, este es el día de Jehová. ¿Por qué? Porque será un día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y alguien diría, pero eso pasó. Sí pasó, pero vamos a ver que las profecías, en este caso las de Joel, tienen un doble cumplimiento, un parcial y un pleno. Vino un pueblo y derribó la casa de Israel. Sí, pero Dios, si tú lees en el capítulo 3, va a añadir que esa es una profecía que también pasará al futuro, cuando Dios no solamente castigará a la casa de Israel, sino al mundo entero por haber volteado el rostro a Dios, por haber corrompidose entre ellos y no haber dado gloria a Dios, no haber reconocido su grandeza, no solamente el pueblo de Israel, sino también los gentiles. Y quiero que notes algo acá, solamente en estos versículos, vemos que Dios siempre tiene una disputa con el pueblo de Israel y adjunta gentiles, adjunta naciones, adjunta el mundo, adjunta moradores de la tierra. Yo te animo a que veas nuestro segundo estudio que estamos haciendo, el anticristo y la marca de la bestia. Ahí mi persona expuso claramente que Dios trabaja con tres grupos en este mundo: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Y este tiempo lo estamos estudiando también en el segundo video, que Dios descargará la ira sobre quién, la casa de Israel, vimos textos también, y también los moradores o gentiles que no reconocieron, que no obedecieron el evangelio y no aceptaron el amor de la verdad. Y vemos claramente todo eso, ¿no es cierto? También en estos textos que estamos leyendo. Vamos a un texto más de un profeta menor, Abdías, capítulo 1, verso 15. Repito, Abdías, capítulo 1, verso 15. Adelante con la lectura. Escritos, Abdías 1:15. Adelante, adelante. porque cercano está del día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amén. Una vez más, demos esa lectura. Una vez más, Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Amén. Abdías también profetiza el día de Jehová, el día del Señor, y él dice, mira, ese día vendrá y está cercano. ¿Y sabes qué Dios va a hacer ese día? ¿Qué va a hacer Dios? Dios va a dar recompensa. ¿Cómo es eso? Te lo voy a poner en simples palabras. El mundo, las personas, hombres o mujeres, van a cosechar lo que están sembrando. Van a cosechar lo que están sembrando. Nosotros antes, cuando digo nosotros, somos aquellas personas que hemos aceptado a Cristo y le obedecemos y le amamos y tratamos día a día, constantemente, de seguir sus huellas, sus pisadas, que hemos recibido salvación por gracia. Antes sembrábamos solamente para el mundo.
Sembrábamos en nuestra carne, en nuestros pecados, vivíamos, como dice Pablo, muertos en delitos y pecados. No conocíamos a Dios, y Pablo añadiría algo más, estábamos alejados de Dios, sin pactos, alejados de la nación, sin Cristo, sin Dios, o en pocas palabras, estamos perdidos. Y en esa perdición, en esa corrupción, en esa desviación del camino, de la verdad, de la vida, que es Cristo, ¿qué hacíamos? Hacíamos obras muertas. Y dice Pablo en Colosenses que por causa de esas cosas éramos, ¿qué cosa? No hijos de Dios, sino hijos de ira, por culpa de nuestra actitud perversa, contaminada, idólatra. ¿Qué merecíamos? Castigo. Y quiero que me acompañes a Gálatas, mientras mi hermano Joel se alista Sofonías, capítulo 1, verso 14 al 15. Sofonías, capítulo 1, verso al 15. Quiero que tú me acompañes a Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Ahí vamos a ir viendo algunas cosas de lo que yo ya te había estado mencionando. Y mira, viendo un poquito antes de leer este texto de las obras de la carne, yo quiero que entiendas tú algo. Se está manejando distorsionadamente el día de hoy, que Cristo, que Dios nos ama a todos, que si tú solamente le crees, te oras, tienes un tiempo de comunión con Él en oración, pues en la mañana, tarde, tú estás con Dios, Él está contigo, y no, porque Dios va a estar con aquellos a los cuales Él redime. ¿Y cómo redime? Salvándoles de la ira venidera a través de Cristo. Es decir, como diría San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, más el que no cree, el que rehúsa creer en Él, la ira de Dios está sobre él. Y a ti quiero decirte una cosa, tal vez tú has escuchado el texto más hermoso de la Biblia, el cual todos lo saben, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree tenga vida, pero no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos el amor inmenso de Dios. Pero quiero decirte a ti que en San Juan 3:16 va casado con Juan 3:36. El que cree tiene vida eterna, más el que rehúsa, la ira de Dios está bajo él. Y a ti te hablo, tal vez tú que no reconoces que Dios no solamente es un Dios de amor, Dios de misericordia, también es un Dios de ira, y lo estamos viendo en los profetas, y la Biblia es palabra de Dios. No es que Habacuc, no es que Sofonías, no es que Ezequiel, no es que Isaías odiaban tanto a la gente y dijo, Dios manda castigo, Dios, que el cielo se apague, que las estrellas caigan. No, Dios mismo está irado contra la gente. ¿Por qué? Por su duro servicio, por su duro corazón, porque están haciendo obras muertas, y en su ignorancia piensan que Dios les va a dar incluso bendición, aunque ellos están, ¿qué cosa? Sembrando y sembrando y sembrando para la carne. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo sembramos para la carne? Déjame ver el texto. Es Gálatas capítulo 5, verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, sembrar en la carne, ¿cuál? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, idolatría. Y tú dirías ahí, hasta ahí vamos bien, yo no soy idólatra, yo no soy hechicero, yo no soy fornicario, yo no soy adúltero, pero la lista no acaba ahí, y quiero que escuches: enemistades, pleitos, celos, creo que ahí entramos todos. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de esto. ¿Y a estos qué les espera? Dios les va a dar, entren al cielo, pero Señor, pecamos. No, 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 entren, soy tan bueno que los amo tanto que no pasen, para mí no hay ningún problema. ¿Así has pecado? Sí, no, pase, pase. ¿Tú eres, qué eres? ¿Enemistad? Tú que te enfermabas, ¿dónde ibas? Al Yatiri, al Chamacán, yo iba a curanderos y nunca viniste a mí. No importa, pase, yo soy un Dios de amor. Ese es un Dios falso. Es un Dios creado por la humanidad, porque la humanidad está mirando a Él mismo y dice, Dios, si existe Dios, tiene que amarme, tiene que bendecirme, tiene que consolarme, siempre es a mí, a mí, a mí. No, 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 no. La Biblia es al revés, pero la Biblia nos enseña la teología cristocéntrica, teológica. ¿Cuál es? No que Dios está para servirnos, sino que el hombre está para servir a Dios. No esperemos de Dios bendiciones, no esperemos de Dios consolaciones, el amor de Dios, no. Él dijo, amen al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con nuestra mente. El hombre es el que tiene que dar gracias a Dios, vivir para Dios, creer en Dios, obedecer a Dios, amar a Dios, ser fiel a Dios. Así es como Dios
creó al hombre, no para que el Dios esté pendiente del hombre, sino para que el hombre busque, añore, desee servir a Dios vivo y verdadero. Eso es lo que la Biblia traza. Ese es el carácter de Dios y lo que Dios quiere para su creación. Por lo tanto, las personas, hombres y mujeres, que están bajo esta lista de Gálatas capítulo 5, verso 19 para adelante, idolatría, fornicación, enemistades, hechicerías, homicidios, ¿cuál es la recompensa? Y Pablo añadiría en el verso 21, cosas como esta ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Dios los dejará entrar? No, ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado hace una separación, una división entre Dios y el hombre. Espero que me estés entendiendo esta parte. Hay mucho que ver, y lo que leíamos, nuestro hermano Joel leía Abdías 1:15, el día del Señor viene, el día del juicio viene, y daré a cada persona, a cada hombre y mujer, lo que merece. Y Pablo añade más adelante, verso 8, capítulo 6, verso 8 de Gálatas, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Escucha lo que te voy a decir. Este es el tiempo de sembrar. ¿Qué estás tú sembrando? ¿Enemistad? ¿Pleito? ¿Tú que has escuchado a alguna persona? Tal vez tú tienes un hermano, un familiar, padre, madre, hermanos, primos, que te dice, ven a la iglesia, ven a Cristo, lee la Biblia, acepta a Cristo como tu único Señor y Salvador, vive para el Señor. Y tú no haces caso. Y tú dices al año, al otro año. ¿Y en dónde estás sumergido? ¿En buenas obras? No. Porque de la carne solamente sale qué cosa? Corrupción. De ahí que Jesús diga, es necesario nacer de nuevo. Y Pablo añadiría, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Te llamo a reflexionar, hermano y hermana que estás escuchando. El día del Señor viene y Dios retribuirá, dará retribución por cómo estamos sembrando en esta tierra. El día del castigo viene y podrás pararte delante de él y decir, soy inocente. No hay manera de que el hombre escape. Y la única arca de salvación tiene un nombre, Cristo Jesús. ¿Tú quieres ver estrellas cayéndose? ¿Agua convertida en sangre? ¿Granizos de un peso de un talento? ¿Tú te crees pasar y soportar todo eso? Ahorita lo que vamos a leer algunos textos diría, ¿quién podrá estar de pie en el día de su ira? Amigo, amiga, hermanos, hermanas, el día del Señor es un día terrible, oscuro, donde Dios mismo estará derramando su ira. ¿Quién puede estar contra Dios? Contra aquel que dijo, sea la luz. Contra aquel que dijo, y haga, y sea la lumbrera. Aquel que creó todo en 6 días, con el poder de su palabra. ¿Tú te crees que vamos a estar contra alguien así? No es estar con un alcalde, no es estar contra un país, contra Rusia. No, no, no. Es estar contra Dios. Y si tú estás sin Cristo, no estás viviendo para Él, obedeciéndole a Él, guardando sus mandamientos, déjame decirte una cosa, la ira de Dios está bajo ti, bajo tu cabeza, bajo tu vida. Hay tiempo de venir a Cristo y ser librados de este tiempo de aflicción. Vamos a Sofonías, capítulo 1, verso 14 al 16. Repito, Sofonías, capítulo 1, verso 14 al 16. Adelante con la lectura. Escrito está. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Amén. Amén. Una vez más vemos a un profeta menor hablando acerca del día de Jehová, el día del Señor, el día grande, espantoso, y es el mismo día, evento, ya que ya nosotros conocemos como la tribulación y gran tribulación, que ya Juan nos amplía claramente. Es ese día que los profetas apuntan ese día, y claramente tú has visto los textos, hay muchos, pero te he resumido algunos textos
que los profetas siempre hablan de este día como cuál: ira, tormento, oscuridad, tinieblas, desolación, devastación, Dios castigando al mundo por su pecado, por su rebeldía. Y Sofonías diría: cercano está ese día, cercano está grande, es el día grande y muy próximo, es amarga la voz eh, del día de Jehová, gritará y el valiente, día de ira, aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado y de entendimiento. Yo pregunto, la iglesia, ¿qué tiene que hacer en este tiempo? Nada, nada, porque es Dios contra el mundo. Y eso lo vamos a ver más adelante en Tesalonicenses capítulo 2 del segundo libro del apóstol Pablo a esta iglesia. Ahora, con todo esto, hermanos, yo quiero que volvamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 5 que estamos viendo hoy, y volvamos a leer el verso 2 cuando él dice, el apóstol Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, hemos visto cómo va a ser ese día del Señor, la gran tribulación, vendrá así como ladrón en la noche. Ahora quiero que entendamos esto también. A veces cuando leemos Mateo 24, cuando leemos Lucas 23, el paralelo de Mateo 24, Marcos, los evangelios, siempre nos están llamando a velar, velar y orar, como dice la parábola de los talentos, de las vírgenes, de los siervos prudentes y el siervo infiel, y siempre Jesús se daría diciendo: velad y orad para que ese día no os sorprenda, ¿no es cierto? Pero quiero que tú entiendas ahora, leyendo Pablo a Tesalonicenses, que cómo se separa tanto la iglesia como Israel, son dos grupos diferentes, y cuando tú lees los evangelios, siempre Jesús está hablando en un contexto judío, a judíos, para una casa, un reino judío, y a ellos les dice: velad porque el día vendrá. Y Jesús, después de discutir fuertemente con fariseos, doctores de la ley, después de decirles que son sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bien, pero por dentro están podridos, Jesús, de tener esa batalla, se alejaría y diría: y Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos como la gallina justa a sus polluelos, pero no quisiste. Mataron a los profetas, envié profetas, los mataron. Envié constantemente hombres santos que mi padre envió para que la casa de Israel no se separe de Dios, que tanto hizo por ustedes, que los escogió, que los predestinó, que los amó, pero ustedes constantemente los mataban, no les hacían caso, volteaban el rostro no solamente a Dios, también a los profetas, hasta que vino el profeta Cristo, y al mismo matarían. Y Jesús diría: por lo tanto, sentenciaría proféticamente a la casa de Israel: ahora os digo que no me veréis más hasta que digan: bendito el que viene allá en el nombre del Señor. Bendito el que viene. ¿Cuándo pasa eso? Cuando la casa de Israel vea viniendo a Cristo, Rey de Reyes, en un caballo blanco, con una corona, con una espada aguda de doble filo en su boca, y en su muslo escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores, para librar a Israel de la batalla, de la guerra que el anticristo, falso profeta y Satanás armarán contra la casa de Israel. Es ahí cuando Jesús llega para defender a la nación de Israel, y los judíos levantarán, el Salmo 122, levantarán al cielo y vendrán. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y es ahí cuando ellos verán a Cristo, pero ya no como en su primera venida, manso, humilde, sino siendo el Rey y Señor. ¿Para qué? Para instaurar el reino, matar al anticristo, encarcelar a Satanás por 1000 años, viniendo con la iglesia e instaurar el reino milenial. Y vemos cómo la Biblia armoniza claramente todo este tiempo que Pablo añade en el versículo 2 del libro de Tesalonicenses capítulo 5. Ustedes no. Con esto yo quiero ir a lo siguiente. No es que nosotros vamos a estar pendientes: Señor, ¿cuándo vendrás? Hay que velar, hay que orar. No, porque ahí dice, a la iglesia está hablando, no tienen necesidad, porque ese día sorpresivo, inesperado, ¿para quién será? ¿Para nosotros? No, porque la iglesia no pasará, no estará ahí. Es inesperado. ¿Es sorpresivo para quién? Para ellos. Y diría en el verso 5: más vosotros no tienen necesidad, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda. A nosotros no nos va a sorprender. ¿Por qué? Número uno, la iglesia no estará en ese momento. Y número dos, ese día es ese tiempo de tribulaciones para ellos, para los moradores, para los pecadores, para aquellos que negaron el amor
de la verdad, no nos va a sorprender. ¿Por qué? Porque la iglesia será arrebatada antes de los 7 años del tiempo de la tribulación y la gran tribulación, así que no nos va a sorprender. Pero algo sí sabemos, que sí les va a sorprender a ellos. De ahí te quiero llevar al siguiente verso. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, subraya ese pronombre en tercera persona, sobre ellos, ¿qué cosa? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vemos como la ilación desde el verso 2 que dice el gran día del Señor, y vemos en el contexto capítulo 3, día de destrucción repentina y no escapará. Y le hemos sustentado claramente con profetas mayores, con profetas menores, que aquel día es un día de la ira de Dios sobre el mundo pecador, sobre el mundo que no obedece el evangelio y que se rehúsa a adorar, amar, obedecer a Dios, glorificar también a Dios. Entonces dice ahí, cuando digan, claramente ahí, digan paz y seguridad, y en nuestras versiones diría paz y tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, claramente nos separamos de eso porque la iglesia tiene paz. No estamos esperando que alguien diga, yo voy a traer la paz. No, no estamos esperando eso. La iglesia ya tiene paz, la paz que el mundo no conoce, la paz que Cristo nos dio. Esa paz está en nosotros y nos hace decir qué cosa, que aunque el mundo se caiga, que aunque algunos apostaten de la fe, aunque el mundo vuelva atrás, yo seguiré adelante. Esa es esa paz. Aunque el mundo se caiga, aunque tengo que esperar a Cristo en muletas, con enfermedad, con cáncer, con mi hijo descasiado, con mi esposo que no se convierte, aunque yo tenga que batallar y luchar, yo no vuelvo atrás. ¿Sabes por qué? Porque Cristo me salvó, me rescató y yo no vuelvo atrás, como diría el autor a los Hebreos. Nosotros no somos los que vamos adelante. Y el mismo autor diría, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de vuestra fe, por lo tanto, despojados de que Dios da. No es que estamos al tubo. Pablo dijo, no tengo que comer, 40 veces he sido azotado. Mis propios judíos, los hombres que de mi nación me rechazaron, me expulsaron. Náufrago, iba a tal lugar, cárcel iba a tal lugar, piedras iba a tal lugar, y era cuestión de desertar, de decir, ¿qué es esto? Yo no tengo paz, más bien tengo miedo. No, él dijo, yo voy a hacer todo porque menosprecio mi vida, porque quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Y es lo que tú tienes que decir, no mirar. Y veo tristemente cómo hermanos en el Facebook comparten, oh, que se está incrementando la ola del virus, oh, que se está incrementando los raptos de los pequeños, oh, que el dinero se está devaluando y que están robando la paz. ¿Y qué dijo Pablo en Tesalonicenses versos atrás? Estén tranquilos. Y en Filipenses, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos. ¿Y Jesús qué dijo? No os afanéis. El creyente no se afana, no se entristece, no se intranquiliza. ¿Por qué? Porque tenemos la paz, esa paz que Dios nos da. El mundo se cae, mi salud deteriora, a veces no hay un sustento económico, a veces me falta cosas, pero espero en Dios. Él es mi paz. De nada me afanaré. Tú tienes que reconocer eso. La iglesia no espera tener paz, no espera un tiempo de paz. La iglesia tiene paz en su corazón todos los días. ¿Por qué? Porque de nuestra mano, delante de nosotros, va Cristo guiándonos. Y si Él guía la barca, y si Él guía mi vida, puedo estar seguro que Él me hará llegar al cielo. ¿Por qué? Porque Él es aquel que vino del cielo. Wow, esa paz, ¿quién te puede quitar? Puede pasar lo que quiera. No te asustes. Increíble, creyente diciendo, no, no me voy a vacunar porque me puede dar una alergia, algo me puede pasar. No, no tengo miedo. ¿Y tu seguridad en Cristo? ¿Y tu paz? Y todavía
colocando posteos, no se vacunen porque esa es la marca del anticristo. ¿Qué quieres? ¿Que la iglesia se inquiete? No nos llamó Dios a inquietar a la iglesia, a perturbar a la iglesia, nos llamó a edificar a la iglesia y decir, no se preocupen, pase lo que pase, nuestra vida, diría Pablo en Colosenses, está escondida en Cristo. Wow. O sea, que vivamos y que muramos, somos con Cristo está nuestra vida. Eso tiene que ser el creyente. Esa es la paz que Dios nos da. Por lo tanto, ellos, es aquellos que dicen, ¿cuándo mejorará mi país? ¿Cuándo habrá más trabajo? ¿Cuándo habrá mejor educación? ¿Cuándo acabará este COVID? ¿Cuándo cesarán la corrupción? Queremos paz. No, ellos quieren eso. ¿Qué quieren? Paz y seguridad. Nosotros no. Tenemos paz en Cristo y la seguridad que Cristo viene por nosotros. Bien, para que estemos siempre con Él. Vemos la diferencia completa y creo que para esto no necesitamos unos textos porque creo que tú lo sabes bien. Muy bien. Dice ahí, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Quiero que notes el término ahí que dice que digan, es un tiempo presente, ¿no? Dice cuando busquen, cuando añoren, vemos claramente que ya es un tiempo determinado, que ya ellos están sintiendo, oh, este es el tiempo, gracias Anticristo, nos trajiste la paz, la seguridad. De ahí que tú vas a entender que el anticristo, el primer sello que se abre, dice que un caballo blanco, falsa paz, y se le dará una corona, autoridad, reino, poder, ¿para qué? Para que los 3 primeros años el anticristo con su falsa paz, con su falsa autoridad, ¿qué cosa? Engañe, prometiendo qué cosa? Paz y seguridad, lo que la gente o lo que ellos quieren les dará lo que quieren. Te animo a que veas nuestros videos del anticristo y la marca de la bestia donde estamos ampliando todo esto. Y también lo vamos a hacer en el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses. Así que estate atento a las transmisiones y a los videos que estamos subiendo. Una vez más, volviendo al texto, vemos que dicen, tenemos paz, por fin, paz y seguridad. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Destrucción repentina. Destrucción repentina. ¿Por qué? Porque el hombre halló paz en otro hombre. El hombre buscó esa paz y esa seguridad, no en Dios, sino en el sistema humano. De ahí que Pablo anteriormente diría, les mandaré espíritu de mentira para que crean la mentira. Ya que tanta paz quieren en este mundo, ya que quieren que este mundo mejore, muy bien, anticristo, ahora sí, saco a mi iglesia, es tu momento. Engaña a esta gente. Recuerda lo que dijimos en el segundo estudio. El anticristo es también una ira, es un juicio de Dios que está mandando a los moradores de la tierra, que tantos resisten a Dios, muy bien, crean la mentira, busquen su falsa paz y la van a tener, pero cuando llegue esa falsa paz y esa falsa seguridad que no viene de Dios, Dios dirá, ajá, me sacaron de la ecuación. Una apostasía completa que va a hablar Pablo en Tesalonicenses capítulo 2. Ahora sí, destrucción. Cuando la gente diga paz, seguridad, no necesitamos a Dios. ¿Para qué Dios? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué? No. Este hombre trajo la paz. Este hombre trajo la seguridad. Ahora estamos tranquilos. Adiós. Ahora verán quién es el creador. Destrucción repentina. ¿Y qué dice? ¿Escaparán? No van a escapar. ¿Por qué? Porque Dios mandará su ira. Ira que vimos ya en los profetas menores y mayores anteriormente. Ahora quiero que ahí veamos una cosa. Dice ahí, y no escaparán. Y la pregunta surge, o sea, ¿van a querer escapar? Aquí te adelanto un poco haciendo un paréntesis, que no te pierdas el estudio que vamos a hacer de Tesalonicenses cuando voy a ampliar la palabra apostasía y vamos a cimentar contextos del Nuevo Testamento que van a afirmar claramente no lo que entendemos ahora, sino lo que la palabra apostasía significa en el marco, en el trasfondo y en la ilación de la carta de Pablo a los tesalonicenses. Desde ahí te adelanto, no es que un creyente cree en Cristo y vuelve atrás, es un apóstata. No, la palabra apostasía tiene otra connotación. Solamente te adelanto eso para que tú puedas ver nuestros videos y seguir el estudio que estamos llevando acá. Muy bien, cerramos paréntesis, volvemos al texto. Dice ahí, la pregunta era, o sea, ¿que van a querer escapar? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera van a querer escapar? Recuerde que ya parece entonces la ira de Dios está derramándose.
se abre el segundo sello, la guerra, el hambre, todos los demás se van a ir ya desatando de una manera continua. Ahí quiero recalcar que los sellos, las trompetas y las copas y todo el juicio de Dios va a irse derramando, va a irse dándose de una manera correlativa. No es que va a pasar 5 años, 20 años, no, va a ser de una manera precisa, inmediata. Se toca la primera, se toca la segunda, por eso son 7 años en el cual todo esto se tiene que vivir en este mundo perdido y en corrupción, ¿ya? Ahí vemos que ellos querrán escapar. Recordemos que ya la ira de Dios se derramó, ¿ya? La pregunta es, ¿cómo querrán escapar? ¿Cómo querrán escapar? Y la posición número 1 es que ellos van a querer huir, huir. Y creo que mi hermano Joel, tú puedas alistar Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 17. Repito, Apocalipsis capítulo 6, verso 12 al 15. Vamos al último libro, el libro de las revelaciones del apóstol Juan, capítulo 6, verso 12 al 15. Si lo tienes, adelante con la lectura. Escrito está. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Amén. Todos los eventos o todas las lecturas que dimos anteriormente, Sofonías, Habacuc, Isaías, etcétera, hablaban de un día semejante a este. Y se está cumpliendo en Apocalipsis. Y ahí vemos la armonía de la Biblia. Tanto Joel, cuando dice, vendrá aquel día terrible, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá en sangre, no está hablando de que la luna se pondrá en sangre ahora, sino aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor, el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y vemos que en el sexto sello, dice ahí, se abrió el sexto sello. ¿Y qué pasó? Terremoto, sol se puso negro como una tela de silicio, la luna se volvió en sangre, las estrellas cayeron. Wow, vemos la armonía clara de la vida. Pero quiero llevarte al verso 15, cuando mi hermano Joel decía, reyes, capitanes, ricos, grandes, poderosos, siervos, libres, esclavos, ¿qué se dieron? Se escondieron. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Tesalonicenses? No, no van a escapar. Ese día se va a cumplir todo lo que leímos de los profetas menores. Y ustedes, tesoreros, lo saben. Y ustedes también lo saben. A través de este estudio que estamos realizando acá, saben que ese día cómo será: tinieblas, oscuridad, destrucción, devastación. ¿Y escaparán los que van a estar recibiendo este castigo? No van a escapar. Aunque ellos quieran huir, como en este caso, huirán. ¿Dónde? Se esconderán en las cuevas, en las peñas. Y escuche lo que dice: y dirán a los montes, cae, y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Pregunta: ¿y quién podrá estar de pie o sostenerse en pie? No escapará, no escapará. Pero habrá paz, tranquilidad, el comercio se irá dando bien, habrá un crecimiento, sí, pero todo eso es una mentira, porque el día del Señor se acercará. Y cuando le vean, y cuando vean cielos, el sol escurecerse, luna volverse en sangre, un terremoto vasto, cuando vean todo eso, la gente dirá, vino la ira, vino esa ira, y dije, vamos a escondernos, huyamos, escapémonos a los montes, a las cuevas. Y van a hablar a los montes, a las cuevas. Imagínense eso, hablar a los montes. ¿Por qué van a hacer eso? Porque va a ser tremendo ese día. El sufrimiento va a ser grande, que la misma gente hablará a los montes y dirá, caed sobre nosotros, escondednos. ¿Por qué no queremos ser parte de esto? Pero ¿qué dice Pablo entre nosotros? No, no, no van a escapar. No van a escapar. Wow. La gente va a querer escapar y dirán, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de que está sentado allá y del área del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira, y mira cómo reconocen, el gran día de su ira ha llegado.
Wow. Quedan huir, pero no, ¿quién puede huir de Dios? El salmista dijo, si voy al infierno, a la Hades, de ahí me sacará tu mano. Si voy al cielo, ahí estás tú. Porque Él es el amo, Señor de todo este mundo. Y nadie puede escapar de la ira de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Dios está mostrando ahí su soberanía, su poder, su magnificencia. Así como el día de hoy nos está mostrando su amor, su gracia y su perdón. Otra manera en que la gente queda a escapar en ese momento de ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación es que queda qué cosa? Comprar cosas, comprar seguridad. Recordemos, y te animo a ti que leas también el Apocalipsis, que habrá una Babilonia comercial donde la gente, habrá comercios y el crecimiento económico del mundo entero incrementará en base a esta ciudad conocida como la Babilonia comercial, la cual el anticristo, perdón, Dios mismo destruirá en menos de una hora, lo que vimos en Apocalipsis 17, pero a lo que quiero llevarte es que habrá un reverdecer, un crecimiento de la economía, del comercio y de la tranquilidad, porque recuerda que la gente, ¿cómo no se siente intranquila? No hay plata, no hay dinero, hay gastos, pero cuando hay dinero, el dinero trae felicidad. Va a haber un incremento de economía. Te animo a que veas nuestros estudios del anticristo. No te lo pido porque voy a extender un poco más acerca de cómo el anticristo hará eh, sus alianzas y de qué manera él procederá en todo esto. Así que habrá un incremento de dinero, de economía, de sustentabilidad económica en el mundo entero, en base de mentiras traídas por un hombre llamado, no sabemos el nombre, pero lo conocemos en la Biblia como el anticristo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser la gente? ¿Qué va a decir? ¿Va a querer qué cosa? Comprar seguridad. Atenida a su dinero. Atenida a su dinero. Pero veamos qué dice Sofonías acerca de eso. Vamos a Sofonías, capítulo 1, creo que marques esto, porque es interesante lo que el profeta Sofonías profetiza acerca de este tiempo. Lo había leído nuestro hermano Joel hasta el verso 16, si no me equivoco, pero yo voy a ir al verso 17 y 18. Escucha lo que dice el texto, Sofonías 1, 17 al 18. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo. Escuche esto, y su carne como estiércol. Y escuche esto, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. ¿Y qué dijo Apocalipsis 6? Porque el gran día de su ira ha llegado. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes, wow, de la tierra. Yo pregunto en este momento, y es triste ver cómo la gente se desvive por el dinero, cómo la gente gasta su vida, su tiempo, sus recursos, su humanidad por el dinero. Tú que eres padre de familia, madre de familia, tú que dices, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? A algún bien, y te desvives 20 años, 50 años construyendo una casa, comprando una casa, ahorrando para eso, para dejarle a tu hijo. Y has perdido 40, 50 años, 30 años de tu vida trabajando por algo material que se va a perder, que se va, ¿qué cosa? Destruir. Padre, madre, escucha lo que te voy a decir. Si tú eres padre, si tú eres madre, si tú eres abuelo o abuela, la mejor herencia que puedes dejar a tu hijo, nieto, nieta, no es un bien, no es un auto, no es 2 casas, no es dinero en el banco. Lo que tú puedes dejar ahora a tus hijos como herencia es el evangelio, es a Cristo en sus corazones. Ese día ni el oro ni la plata, no es que tengo 5 casas, no, con esto voy a comprarme, me voy a ir a Marte y voy a escapar del aire. No, 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 aquí nadie va a escapar, porque Dios va a mostrar ahí al hombre, lo va a avergonzar, porque Dios dirá, mira, tantos años tú trabajaste por esto, tú hiciste lo otro. Cuando yo te mandé que me amaras con tu alma, con tu corazón, con tus fuerzas, tú preferiste amar los bienes, amar el dinero, esforzarse por el dinero, y ahora Dios diría, ¿qué te estoy mostrando tú y yo ahora?
que nada sirve. Y el apóstol Pedro como que adjuntaría eso y diría, por lo tanto, ese día todo será consumido. Todas las cosas creadas dentro de este mundo será consumido por fuego. Y ahora más cuánto debamos vivir de una manera santa y piadosa, manera de vivir. Y la pregunta continúa, ¿en qué tú estás invirtiendo tu tiempo? Tú que tienes 20, 30, 50 años, mayor de edad, ¿qué estás dejando a tus hijos? ¿Qué legado estás dejando? Que tu hija no diga cuando llegue el momento de recordarte, mi mamá tanto se ha sacrificado, por mí me ha hecho estudiar, me ha hecho acabar mi carrera, la amo, desde el cielo me debe estar cuidando. O que diga, mi papá, lo amo tanto, lo extraño porque siempre me dio un pan, siempre, está bien, hay que hacer esas cosas, sí, pero qué hermoso sería que tu hijo, que tu hija se siente y diga, wow, mi papá era un excelente cristiano. Mi mamá no dejaba de orar. Mi mamá no dejaba de leer su Biblia. Mi mamá no dejaba de levantarse a las 12, a las 3 de la mañana, orando y pidiendo a Dios que me salve. ¿Qué testimonio estás dejando? ¿Qué legado estás dejando tú? Y te hablo a ti, joven señorita, que estás ahora con la juventud, 20, 25, 17, 18. ¿Cómo estás caminando? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás hoy? ¿Cuál es hoy tu mayor tu mayor anhelo, deseo? Sacar un título, esforzarme 5 años, luego sacar mi doctorado, mi PhD. ¿De qué te sirve? En este mundo te puede ser conocido. Es que la gente hoy, como diría el salmista, perdón, Salomón, todo es vanidad. Con esto no estoy prohibiendo que los jóvenes estudien. No, está bien, hay que tener una carrera para un trabajo, pero de todo eso tienes que dar gloria a Dios. No como un joven me dijo, te invito a mi colación. Yo me he esforzado 5 años por esta carrera, me he privado a veces de alimento, de todo esto, pero con mis fuerzas he logrado. No, hay que agradecer a Dios. Y tú que estás tomando una decisión para una carrera, que estás cursando una carrera eh, profesional, ahí ahora tú piensas y digas, Señor, si es tu voluntad, voy a acabar esta carrera, pero cuando la acabe, incluso cuando esté estudiando, quiero que tú seas gloriado. Cuando acabe esta carrera, gracias a ti, ahora con esta carrera voy a aportar a la predicación del evangelio. Si tú estás estudiando para medicina, doctor, abogado, etcétera, que ahí donde Dios te ponga, tú puedas ser una luz en medio de las tinieblas, que ahí donde Dios te ha dado la oportunidad de servir, de trabajar, tú puedas anunciar que ese día viene y que el tiempo es ahora de arrepentirse y entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. No hagas nada por vanidad. Basta de mirar lo material. Pablo diría, ahora ya no vemos, ya no andamos por vista, ahora andamos por fe. Dejemos de ver las cosas que se ven, pongamos importancia en las cosas que no se ven. Wow, hay mucho por aprender, hay mucho por meditar. Ese tiempo la gente ya atenía al dinero, atenía a las cosas materiales. Es momento de que tú y yo ahora empecemos a soltar y aferrarnos más de Cristo, de las riquezas que Él nos da en las bendiciones celestiales. Te animo a que puedas meditar eso. Así que el dinero diría, os oponías, no, Él no les va a librar, ni su oro ni su plata. Nadie les va a librar de esa ira. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño, el creador del oro y de la plata. A mí me van a sorprender, yo soy rico, Dios no necesita de tu dinero. Él es creador. Wow. Como Dios nos pone y en qué posición nos pone. Espero que estés meditando eso. Muy bien, volvemos a Tesalonicenses capítulo 2 en la parte final del estudio de hoy, que ha sido muy edificante para mí, espero también para ti, que dice el verso 1 al 3 que hemos leído hoy, que hemos estudiado hoy, porque acerca del tiempo y las ocasiones, recuerda, Cronos, no tenéis necesidad de que os escriba nada. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que aquel día del Señor, día de juicio, de ira, vendrá sorpresivamente, inesperado, no para ustedes, sino para ellos, que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y que no escapará. Pero con el dinero, tampoco. Pero huyendo, escapando, yéndonos a Marte. No. El otro día hablaba con un joven en mi trabajo y me decía, vos tanta fe tienes en Dios.
Sí, es que va a llegar ese día. Dios va a llegar y todo ojo lo verá, le dije. Pero estamos haciendo experimentos, estamos buscando lugares, incluso ya estamos descubriendo nuevos planetas donde irnos. ¿Tú crees que puedes ganarle a Dios? ¿Tú crees que te puedes esconder de Dios? No, Él es Dios soberano, Él es el creador, el todopoderoso. Nadie puede escapar de Dios, de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador y nosotros somos su criatura. Quiero cerrar con esto. Para mí ha sido un placer leer estos 3 versículos simplemente que nos ha llevado a mirar un montón de estudio bíblico. Y quiero cerrar con lo siguiente. Sé que nos escuchan creyentes y cristianos también acá a estos estudios y agradecemos eso, pero viendo todo esto, quiero llamar a la reflexión también, primeramente a los creyentes cristianos que se congregan y que tienen una denominación o que siguen a una denominación. Yo quiero llamar a la reflexión. ¿En qué sentido? En que dejemos las fábulas, los cuentos. La iglesia hoy tristemente está perdiendo tiempo en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo estamos viendo el templo, que queremos un templo más grande, que queremos más kermeses, queremos hacer retiros con los jóvenes, jugar. Estamos a veces perdiendo tiempo en eso y no lo pongan tiempo en eso. Y quiero llamar también a la reflexión a los pastores, líderes y maestros. Yo les pido en el nombre del Señor que puedan alimentar a las ovejas con la palabra. Dejemos de lado los cuentos, los chistes. Dios no te llamó si realmente tú eres un predicador, un siervo de Dios. Dios no nos llamó a predicar chistes, vanidades, mi cuento, mi testimonio. No, Dios nos llamó a pararnos en un púlpito y predicar la palabra de Dios que quebranta, que trasciende, que penetra el corazón. Los chistes no penetran, los testimonios no penetran. Y tristemente, en este tiempo, en este último siglo, la iglesia, ¿qué está prefiriendo? Ah, esta hermana fue al infierno y fue por 7 días. Venga, hermana, a mi iglesia y cuénteles. Y la iglesia, wow, amén, sí, Señor, ¿cómo ha ido? Y le ha visto a Juan Gabriel, a Michael Jackson. La gente está, los creyentes están sumergidos en fábulas, en entretenimientos. ¿Y qué está haciendo eso? Eso no está edificando. Por más que la iglesia esté ahí, aleluya, gloria a Dios, eso no te va a edificar. Eso va a llevar a la iglesia a un adormecer, a estar dormidos espiritualmente. Exhorto, animo y les pido en el nombre del Señor, pastores, iglesias, líderes, creyentes, ustedes también pidan más palabra, pidan contexto, pidan trasfondo, pidan que les diga al pastor, hermano, queremos estudiar un libro, pero el libro completo, desde el capítulo 1 hasta el final. Queremos tener estudio expositivo. Háblenos del arrebatamiento, háblenos de la seguridad de salvación, háblenos de tantas cosas. Dejemos de lado el entretenimiento. Sumerjámonos en las riquezas de la palabra de Dios, que ella va a edificar y nos va a levantar a un nuevo caminar, a un nuevo andar, guiados no con fábulas, no con cuentos, no con chistes, guiados bajo la mano poderosa de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo. Así que yo animo a mis hermanos que es un tiempo de reflexionar. Estas cosas hay que predicar, hay que anunciar que el día del Señor viene. Y quiero yo leer para ustedes, mis hermanos en Cristo, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 6, diría lo siguiente: por tanto, mira, está hablando a la iglesia, por tanto, no durmamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de la luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Recuerda una vez más tú, creyente, hombre, mujer, recuerda cómo ese momento, ese instante cuando tú aceptaste la salvación, cuando reconociste a Dios, cuando doblaste rodilla y dijiste, Señor, perdóname, Señor, necesito de ti, heme aquí, aquí está tu sierva, ¿qué quieres que haga? Dame un cambio, dame una nueva vida. He sido pecador, he sido pecadora, pero ahora me entrego a ti. Recuerda eso y vive, ¿sabes por qué? Porque tú eres un hijo de luz, eres un hijo de día. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, una exhortación, no durmamos. ¿Y cómo la iglesia duerme? Con entretenimiento, con chistes, cuando el pastor está ahí diciendo un texto, hablando, a ver, pase, vamos a hacer sanidad, a ver, tú sordera, tú cojo, tú deuda al banco, no importa, ven, Dios te lo va a pagar. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Están durmiendo, muchos. Si tú estás escuchando esto y perteneces a una congregación, sé tú el que levante y diga, viene ese día,
Se acerca aquel día. Prediquemos a ellos que hay salvación en Cristo Jesús. Que Dios no solamente es de ira, Dios no solamente quiere venir y que compartamos, que hagamos chistes, que hagamos kermeses, que juguemos a la pelota, que hagamos campamentos. No, Dios quiere obediencia, Dios quiere santificación, Dios quiere que cosa, siervos que estén dispuestos a dar la vida por el Evangelio, por Cristo Jesús. Desperten. Es momento de despertar. No dejen de lado la oración, no dejen de lado el ayuno, el escudriñar, el rumear la palabra de Dios. Así que es un mensaje de exhortación también para nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y el otro mensaje es para aquellas personas que no son creyentes. Y aquí quiero enfrascarme a los que tal vez nosotros que somos creyentes y tenemos familiares, esposos, esposas, hijos, hijas, nietos, que tal vez todavía no están en la salvación. Tú no dejes de orar. Ahora que has visto, ese día se acerca. Ese día terrible, terremotos, úlceras malignas, el mar en sangre. ¡Wow! Es increíble la ira de Dios. ¿Y quién podrá estar de pie? Yo te animo a ti que has encontrado salvación, a que ores, a que prediques aún más a aquellos que no han recibido salvación. Y a aquellos, yo les quiero decir dos cosas, dos verdades, y verdades inminentes, no verdades dudables. La primera verdad inminente es que el día del Señor viene. ¿Está cercano? Sí, cerca está el día del Señor. Cercano. Vendrá de manera inminente. Y Pablo en Hechos capítulo 17, verso 30 al 31, dijo, porque Dios, hablando a los atenienses, dijo, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todo este mundo. Hay un día, hay un tiempo kairos en el cual Dios vendrá y castigará a todos. Eso es inminente, eso no se duda, eso es una verdad irrefutable. El día del Señor viene, el Dios creador viene a descargar el cáliz de la ira sobre este mundo que no acepta, que no reconoce su pecado, su condición y su posición delante del Dios creador. Es inminente, eso no se duda. Pero la otra verdad que también es, no se duda, es que Dios ahora está dando un tiempo de esperanza, de arrepentimiento, para, como diría el apóstol Pablo en Hechos 17, diría, ahora Dios demanda a todos los hombres de todo el mundo que se arrepientan. Les ha pasado por alto los pecados. ¿Y qué quiere? Que se arrepientan y que sigan y sirvan a Cristo. Wow. Esa es una verdad. Así como mi persona te está diciendo que Cristo, que Dios viene con ira, con juicio, Dios hoy te está dando el tiempo de salvación. Tú que estás escuchando y que has llegado hasta el final de este estudio, Dios está dando este tiempo de salvación. Y sabes cómo Él como que corona todo esto y dice, no solamente eso, les voy a dar una esperanza, la bendita esperanza, que se coloquen como un yelmo y no se alejen de esa verdad, de esa esperanza. ¿Cuál esperanza? Que la iglesia será arrebatada, eso será inminente, eso no se duda, la iglesia no pasará, la iglesia será llevada con Cristo allá a donde Dios habita. Eso es indudable. Así como leímos los profetas mayores y menores, así como leímos Pedro y así como leemos esto también en Apocalipsis, eso pasará. Pero también pasará qué cosa? ¿Qué pasará? Lo que leímos anteriormente. ¿Qué pasará? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con Él. Como creyente, como siervo del Señor, es mi deber anunciarte la ira, pero también anunciarte que hay esperanza. Ven y sé parte de esta esperanza. Ven y sé parte de esto que estamos añorando todos, el momento en que la trompeta suene y nos vayamos con Cristo, no para un año, no para 2 años, para siempre. Oh, qué gozo será el día cuando veamos a Cristo. Deja de vivir para este mundo.
Deja de endurecerte cada vez que escuchas el Evangelio. Deja de vivir para ti y vive para el Señor. Ahora que Cristo murió por ti y por mí, nos toca vivir para Él. Oh, gracias, Señor, por tu esperanza, por tu salvación. Te animo a ti a que puedas reflexionar en qué tiempo se viene y en qué tiempo estamos ahora. Tiempo de gracia, tiempo de misericordia, donde Dios está extendiendo su mano y llamando a un pueblo y diciendo, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Desgarra tu corazón al Señor y reconoce tus pecados y Él te dará vida eterna. Hermanos, para mí ha sido un placer estar con ustedes en este tiempo de estudio bíblico en la parte número 11 de este estudio expositivo de la carta a los tesalonicenses con el título, hoy hemos visto, el día del Señor, un día inesperado, un día de juicio. Que Dios te colme de bendiciones, que Dios te pueda a ti también animarte a poder predicar el Evangelio y a poder compartir estos estudios, que lo hacemos con mucho amor, con humildad, reconociendo que no somos nada, sino que Dios nos puede utilizar a pesar de lo que somos, como lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Desde aquí me despido con un grande abrazo a ti. Te deseamos que la gracia, que la paz, esa paz hermosa y que la misericordia de Dios sean contigo todos los días de tu vida. Muchas gracias por escuchar la prédica. Hasta otra oportunidad.